Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Navarra ha salido a la calle para mostrar su rechazo a los atentados de Bruselas. Lo han hecho los ciudadanos en distintas localidades y lo ha hecho la clase política a la sombra de un intenso debate en torno a la necesidad de colocar o no la bandera europea a media asta que había sido retirada en el Parlamento en protesta a las políticas en materia de refugiados. El símbolo de la Unión ha vuelto finalmente a colocarse, pero va a retirarse cuando finalice el plazo de luto oficial. Hoy vamos a debatir sobre la conveniencia o no de retirar y poner banderas y además vamos a analizar una propuesta política que divide ahora mismo al cuatripartito. Bildu y Podemos quieren ampliar a 10 años el tiempo de incompatibilidad de los dirigentes políticos con determinados cargos de la empresa privada. Además quieren revisar e incluso eliminar los sueldos a los que ampara la ley al dejar la responsabilidad política, las llamadas cesantías. No hay consenso en el cuatripartito que muestra discrepancias en estas medidas. Navarra invierte al mes hasta 70.000 euros en pagar a algunos de sus políticos que han dejado de serlo. ¿Privilegio o necesidad? Y una pregunta más. ¿Se puede acabar con las puertas giratorias? Todo lo debatiremos aquí. Lo hacemos ya en Navarra en Abierto. Bienvenidos. A las 12 en punto, los representantes navarros de Gobierno y Parlamento, con sus respectivas presidentas a la cabeza, se concentraban en la sede del Ejecutivo para condenar y solidarizarse con las víctimas del atentado de Bruselas. Una imagen que se ha repetido en otras instituciones. El asunto ha provocado que el Parlamento volviera a colocar la bandera europea que había sido retirada en protesta por las políticas de la Unión en materia de la crisis de los refugiados. Navarra se ha sumado así, de esta forma, a las muestras de dolor registradas en muchos puntos del planeta. Muy buenas noches de nuevo. Este es uno de los asuntos sobre los que vamos a debatir con los representantes de los partidos políticos que esta noche nos acompañan en nuestro tiempo para el debate parlamentario. Por el Partido Socialista, María Chivite, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Por parte de Izquierda Esquerra, José Miguel Nuin, bienvenido, buenas noches. Gabón, buenas noches. Por Unión del Pueblo Navarro, Gabón, José Miguel, nos acompaña Sergio Sayas, bienvenido. Buenas noches. Y cierra este tiempo de debate por Guero Abay, Joaquín Castilla, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, la cuestión, más allá de lo que hemos podido ver de esas concentraciones, ha dejado en el trasfondo un debate en torno a las banderas de la Unión Europea que hoy ha vuelto a ondear en el Parlamento y lo ha hecho a media asta en señal de duelo tras el desencuentro que se había vivido en las últimas horas. Finalmente todos los grupos firmaban la declaración propuesta por UPN, PSN, PP y Guero Abay. Eso sí, con la condición de que la bandera europea sea retirada a las 12 de la noche de mañana, cuando acaba el tiempo de luto oficial. Algo que no comparten UPN y el Partido Popular, que han pedido que este símbolo no vuelva a ser retirado. La mayoría de los grupos parlamentarios han querido hacer hincapié en la unanimidad que finalmente se ha logrado en torno a esa condena de los atentados. Esto era lo que hemos visto hoy a consecuencia de la petición de algunos partidos que tras los atentados pedían ayer mismo al Parlamento que reconsiderara esa retirada de la bandera europea. Lo pidieron desde la oposición los partidos contrarios a la decisión y también Guero Abay, que aunque era firmante de la propuesta de retirar la bandera europea, pedía después que ondeara a media asta en señal de duelo. Así sucedieron las cosas. Desde el viernes pasado y a petición del cuatripartito no ondeaba la bandera de la Unión Europea en el Parlamento de Navarra. Era la propia presidenta la encargada de retirarla en señal de rechazo al acuerdo con Turquía para la devolución de refugiados. Tras el atentado de Bruselas, UPN, PSN, Partido Popular y Guero Abay pedían que la bandera volviera a ondear en la Cámara Foral y lo hiciera a media asta. Para ello se convocaba de manera urgente la mesa y junta de portavoces. Que el Parlamento pueda, sus símbolos, incluida la bandera de Europa, pues que pueda estar a media asta en señal de luto. Que vuelva a colocar la bandera de Europa en este Parlamento, que no se debería haber quitado y que, por supuesto, ahora razón de más para que vuelva a ser colocada. Desde Guero Abay hemos firmado esta propuesta porque entendemos que sí, vale la pena recuperar la bandera, colocarla a media asta para mostrar ese luto. Estas cuatro formaciones registraban una declaración institucional de condena de los atentados y solidaridad con las víctimas que incluía esa colocación de la bandera de la Unión Europea. EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra presentaban otra declaración institucional de condena y solidaridad con las víctimas en la que pedían que ondearan a media asta las banderas de Navarra y España sin incluir la europea.
Bueno, yo creo que no estamos ante una situación que deba derivar de una guerra de banderas. Es lo importante y lo que requiere una institución como el Parlamento de Navarra es un posicionamiento firme de rechazo, de condena. En un contexto de tanto dolor no conviene mezclar dos realidades que son distintas. Una cosa es la conculcación de derechos humanos que está llevando a cabo Europa y otra situación y otra realidad distinta es la de los atentados que hemos vivido hoy. Finalmente, la bandera volvía a la fachada principal, pero solo mientras dure el luto oficial por los atentados. Abrimos debate, esto es lo que pasaba en materia política tras conocerse esos atentados que sacudieron Bruselas en la mañana del martes. Abrimos debate por el Partido Socialista. ¿Qué se puede decir de lo que acabamos de ver? Bueno, por un lado yo creo que habría que destacar, sobre todo hoy, en el contexto en el que nos encontramos después de los atentados, que ha habido una unanimidad y eso es hoy lo importante, ¿no? Unanimidad tanto en la condena de los atentados, unanimidad en la solidaridad, en transmitir las condolencias a las víctimas, y una manera de expresar nuestras condolencias era izando las banderas, las que figuran en el Parlamento de Navarra, que es la de Navarra, la de España y la de Europa, a media asta en solidaridad, como digo, de las víctimas. Es verdad que ha habido polémica en cuanto a la bandera europea. Sinceramente, desde el Partido Socialista nos gustaría que ondeara la bandera europea en el Parlamento de Navarra, también después de este luto. ¿Y por qué lo digo? Porque la bandera europea nos representa a todos, no solo a los que toman las decisiones, porque claro, en la lógica de decir, como no me gustan las decisiones de la Unión Europea, retiro la bandera europea. Pues es que en esa lógica, si no nos gustan las banderas, o sea, si no nos gusta lo que está haciendo Mariano Rajoy, debería retirarse la bandera de España, y parece ser que esa no es la lógica que está empleando, o sea, para unas cosas sí y para otras no, y luego la incoherencia de decir, recibimos fondos de la Unión Europea y eso nos parece estupendo, pero quitamos la bandera porque eso no nos gusta. Aquí o estamos o no estamos. Y hoy ha habido además ponencia de asuntos europeos, la que, bueno, pues determinados grupos que rechazan el tema de la Unión Europea, es que por coherencia no tenían ni a que haber asistido a esa ponencia, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que queremos que figure la bandera europea, porque no es solo de los que toman unas decisiones que desde luego nosotros rechazamos, sino que la bandera representa a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Geroa Bai en un primer momento solicitó junto a sus socios del cuatripartito la retirada de la bandera europea en acto simbólico de repulsa a las medidas de la Unión en materia de refugiados, pero ayer reconsideraba la postura y pedía esa colocación para mostrar esa muestra de luto por parte de la Cámara Foral. ¿Cuál es la postura al respecto de la coalición? Sí, bueno, así es. Hay que reconocer que tenemos dos orígenes diferentes tanto en la retirada de la bandera que se produjo el lunes, quiero recordar, y la colocación... El viernes pasado, sí, eso es. Y la colocación hoy en señal de luto, la motivación y el origen es diferente. De la misma manera que tanto el Parlamento de Navarra, así como otras muchas instituciones, muchas de ellas gobernadas por el Partido Socialista, como pueden ser un rosario de municipios que tenemos en el Estado español, que también la han retirado el Parlamento de Navarra y por lo menos con el apoyo de Geroa Bai. Así considero que los valores europeos que se estaban viciando, por lo menos no se les estaba dando salida, ya dado que había un drama a nivel europeo, incluso bueno, que trasciende de Europa, me refiero al drama de los refugiados que acceden a Europa y que se les está negando ese asilo, que se está pervirtiendo esos principios y esos valores que deberían de regir en Europa, que creo que trascienden mucho más allá de la asunción de fondos europeos a las que se refería María. Pues bueno, en acto de protesta creo que la retirada de la bandera es algo que debimos hacer y que así lo hicimos y que tiene el valor simbólico que tiene. El negar una serie de actitudes que no compartimos. En cambio hoy, de la misma manera que se han producido con el día de ayer los atentados en Bruselas, corazón de Europa, y sobre todo con una clara motivación también de cara a atacar esa Europa de la que nos sentimos parte, evidentemente, y tenemos vocación europeísta en señal de respeto y de luto, consideramos que debe ondear y que debe ondear a media asta, y se le ha puesto el plazo que establece el luto, y consideramos que ambas posturas son complementarias y desde luego las defenderemos porque así las queremos. Unión del Pueblo Navarro mantiene la misma postura desde el primer momento, en que la bandera europea, aunque ha mostrado su postura opuesta a algunas medidas que se han adoptado en materia de refugiados, la bandera europea ondee continuamente en la institución.
Es que es así. Bueno, yo creo que lo primero, por empezar por lo importante, algo que compartimos absolutamente todos los que estamos en esta mesa, es expresar pues nuestra condena al atentado que se produjo ayer en Bruselas y también ese sentimiento de impotencia que hoy invade a toda Europa y a cualquier persona del mundo que tenga unos valores democráticos, ¿no? Ante esta vulnerabilidad a la que estamos expuestos por medio de esta sinrazón terrorista. Y dicho esto, pues yo hay tres cosas que me gustaría destacar de todo lo que ha pasado en todo este camino. En primer lugar, la bandera europea. La bandera europea, como decía María antes, es una bandera de una institución, de una comunidad europea de la que formamos parte. Y yo creo que banalizar las banderas de esa manera, o sea, no saber lo que representa una institución, a mí realmente me parece algo absolutamente improcedente, porque independientemente de que se esté de acuerdo o no con las decisiones que toma un gobierno, yo no estoy nada de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno de Navarra y no por eso dejo de ser navarro. Y otra gente no estará de acuerdo con las que toma el gobierno de España y no por eso deja de ser español. Es que hay una banalización absoluta de lo que son los símbolos y el Parlamento es una institución y como tal institución tiene que representar lo que somos los ciudadanos navarros. Si los ciudadanos navarros nos guste más a unos o nos guste más a otros, somos todos navarros, somos todos españoles y formamos todos parte de la Unión Europea y esas son las banderas que deben ondear ahí. Pero dicho esto también, a mí me gustaría resaltar dos cuestiones que me han parecido altamente preocupantes estos días. En primer lugar, lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona, que no se haya firmado esa condena unánime porque lleva la palabra condena. A mí eso me parece una indecencia absoluta, que haya grupos que no firman la palabra condena para un atentado terrorista, me da igual quién lo haga, me parece una absoluta indecencia y creo que deberían hacer una reflexión. Y en segundo lugar también lo ocurrido en el Parlamento de Navarra, porque hoy es verdad y nos quedamos con lo positivo que hoy todos por unanimidad hemos apoyado eso, pero ayer hubo quien no la firmó y no la firmó porque decía que había unas banderas con las que no se sentía representado. O sea, a mí me sigue pareciendo eso también otra indecencia con lo que había pasado ayer. Bueno, uno de los no firmantes ayer era Izquierda Esquerra, José Miguel Nuin. ¿Cómo es un poco el posicionamiento? A mí la indecencia me parece que reside en tratar de buscar la diferencia sobre la bandera cuando había unanimidad en la condena. Eso a mí me parece la indecencia, porque no hay que olvidar que ayer todos los grupos presentamos declaraciones con la palabra condena, con el concepto de condena, todos. Y en vez de quedarnos con eso, pues se trató de hacer una guerra de banderas. Bien, eso es lo que me parece a mí indecente. A mí, ayer en Bruselas vimos unos ataques terroristas por parte de un terrorismo que es el mismo terrorismo del que huyen cientos de miles de personas en Siria. El mismo terrorismo. Y una guerra, como es la guerra en Siria, que ha fortalecido ese terrorismo. Pues yo creo que eso también hay que valorarlo y hay que pensar sobre ello y hay que reflexionar y Europa debe reflexionar. Es decir, las víctimas eran ayer en Bruselas de ese terrorismo y las víctimas son los cientos de miles de personas que están tratando de entrar a la Unión Europea y no les dejamos y les expulsamos. Entonces, bueno, se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo, yo solo respeto evidentemente la posición de cada cual, con el gesto simbólico de expresar esa protesta frente a esa política de la Unión Europea. Y eso era el acuerdo del viernes pasado del Parlamento que nosotros propusimos, eso retirar esa bandera de la Unión Europea en una forma de protestar, de levantar el grito y protestar contra una Unión Europea que cierra las puertas a víctimas de ese terrorismo, del mismo terrorismo que ayer atacaba salvajemente en Bruselas. Entonces, bueno, insisto, no le podrá parecer más acertado, no más acertado, o más afortunado o menos esa decisión de expresar ese hartazgo y esa protesta enérgica mediante retirada de la bandera. Pero bueno, de ahí hacer una guerra de banderas, como parece que algunos han querido hacer, pues me parece que es un profundo error. De hecho, yo creo que, José Miguel, lo que debemos sacar de hoy, y es que a mí me gustaría haberlo podido hacer ayer, porque de hecho fuimos nosotros como Partido Socialista los que redactamos lo que hoy hemos aprobado por unanimidad, ¿no? Y se hizo la redacción pensando en buscando la unanimidad de todos los grupos parlamentarios como finalmente se ha conseguido. Me hubiera gustado que todos los grupos hubieran firmado. Y estando de acuerdo contigo, José Miguel, en que a mí también me avergüenza que la Unión Europea esté haciendo los refugiados y por eso presentamos una declaración institucional que fue aprobada también por la Cámara rechazando ese preacuerdo de la Unión Europea con Turquía, porque yo siento vergüenza, porque yo sí que soy europeísta y me gusta que Europa siga teniendo esos valores de solidaridad, de derechos humanos, de un espacio de convivencia, de un espacio de más y mejor democracia, que ahora simplemente no me siento representada por esas personas que son las que dirigen Europa, que no son Europa.
Es que tenemos que separar. Es que Europa es mucho más que sus dirigentes y que, por cierto, sus dirigentes, mayoritariamente dirigentes de derechas. Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Los dirigentes que en estos momentos están en la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me parece que es confundir la parte con el todo, intentar matar moscas a cañonazos y, como digo, una falta de coherencia, porque una manera de protestar también con unas políticas que tampoco compartimos, como las que está haciendo Mariano Rajoy en España, pues quitamos también la bandera de España. No, pero es que eso no es lo que dejar terminar a José Miguel y después vamos con es ahí donde discrepamos. Yo creo que no es matar moscas a cañonazos. Yo creo que es expresar gráficamente y simbólicamente, de una forma muy clara y muy directa, pues lo grave que es la gestión en relación a los refugiados que está haciendo la Unión Europea. Pero que es que, claro, es que es muy grave. Es que en estos momentos hay gobiernos de la Unión Europea que están abiertamente haciendo discursos xenófobos, racistas. Y la Unión Europea reacciona. Es que aquí, claro, cuando se trata de corregir el déficit, te mando el ejército de hombres de negro y te intervengo toda la economía. Y cuando hay gobiernos que están abiertamente haciendo discursos racistas y xenófobos en relación a los refugiados, y aquí no pasan, y si es musulmán, menos, cosas así, pero por primero el ministro de la Unión Europea, ese espacio democrático que se supone que es la Unión Europea, callado, mudo y tolerante. Y encima el acuerdo con Turquía, dinero y expulsiones masivas. Hombre, pues es una forma de expresar ese enfado democrático, ese retirar esa bandera. Yo entiendo que pues igual vosotros pensáis, pues es un error, pero no estamos de acuerdo en la forma de expresarlo. Bien, pero es eso, y yo creo que no nos equivocamos al expresarlo de esa manera, aunque entiendo que se pueda discrepar. Sergio. Yo, estando muy de acuerdo en muchas cosas que se han dicho sobre cómo la Unión Europea está afrontando este asunto, que lo está haciendo de una manera improvisada, tarde y mal, como ha hecho en muchísimas ocasiones, y además en un tema tan sangrante como este, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes el señor Nuin, de que esa gente huye de sus países en muchos casos porque están sufriendo precisamente el terrorismo que ayer azotó Bruselas y que hace poco azotó París y que azotó España, y no vale más una vida de una persona europea que de un ciudadano sirio, estando absolutamente de acuerdo con eso, y también sabiendo que este tema tiene aristas, porque por un lado está el deber de solidaridad que tenemos como pueblo europeo de dar cobijo a quien está siendo masacrado en su país, y también la capacidad o no que tenemos de absorción, y es un debate muy difícil de tener y no es a nosotros a quien nos corresponde, pero es un debate que tiene aristas. Estando todo eso de acuerdo, y en lo mal que lo está haciendo la Unión Europea en este tema y en cuestiones económicas y en otras muchas cuestiones también lo ha hecho muy mal, es que eso no hace que dejemos de ser de la Unión Europea. Es que esa es la realidad. Sí, entonces a mí que entiendo tu argumento, pero no lo comparto vinculándolo a la que vincular esa decisión a quitar una bandera que nos representa me parece un absoluto error, porque es, en mi opinión, no entender lo que significa la realidad institucional de una institución como es el Parlamento, que va mucho más allá de las posiciones políticas de los grupos parlamentarios o de cómo actúen o dejen de actuar aquellos que temporalmente tengan las responsabilidades de esa realidad institucional. Pues yo creo que sí sirve para lanzar un cierto mensaje de ya vale, hasta aquí, o sea, de aldabonazo, pero yo no quiero renunciar, de puñetazo encima de la mesa. Renunciar a la Unión Europea. Tú quitas la bandera como en un acto de renuncia. Yo es que yo no quiero renunciar a lo que para mí significa la bandera de la Unión Europea, que como digo son los valores de solidaridad. Y es que a lo mejor los que tienen que dar un paso atrás son esos dirigentes cuyas decisiones rechazamos. Y no nosotros quitando la bandera de la Unión Europea, que yo la reivindico como un espacio... Yo interpreto esa decisión de pedir esa retirada en este contexto como una defensa de la Europa democrática, de la Europa de los valores, y de un aldabonazo y un decir basta ya a esa gestión que se está haciendo desde la Unión Europea, que es contradictoria con esos valores. Yo entiendo que se pueda discrepar, pero me parece que, en fin, que insisto, que esa es una cosa. Y lo que hoy ha sucedido en la mesa de junta fundamentalmente ha sido una posición política muy clara y muy importante, y yo creo que con eso habría que quedarse hoy en la mesa de junta y no con el tema de las banderas, que al final pues yo creo que puede haber discrepancias sobre si se comparte o no la decisión, pero que está situada en los parámetros que hemos comentado. Bueno, le quiero dar el turno a Jokin por parte de Gero Abay, pero antes quisiera escuchar las declaraciones que a este respecto ha hecho hoy la presidenta del Parlamento. Esto es lo que decía Uxue Barkos en torno a este rifirrafe con la bandera europea. En cuestión de banderas, yo creo que hoy tenemos motivos todos los europeos para poner la bandera a media asta, como la teníamos el lunes y como lo seguiremos teniendo también por la crisis de los refugiados. Por lo tanto, bueno, pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no?, una buena oportunidad para recuperar la bandera a media asta.
Bueno, esto es lo que decía la presidenta del Gobierno, no del Parlamento, Uxue Barkos, en relación a la bandera. ¿Era partidaria Uxue Barkos de la retirada de la bandera previamente del Parlamento? ¿Qué se puede deducir de estas palabras? Bueno, Uxue Barkos hace una valoración sobre cómo ha ejercido el derecho sobre las banderas que ondean en Diputación y lo ha hecho en los términos en los que se ha ejecutado, en la que en ningún momento se ha retirado la bandera. Ahora bien, el criterio que ha establecido el Gobierno no tiene por qué ser aquel que hayamos consensuado en el Parlamento. Hablábamos hace un momento sobre la banalización del uso de las banderas. Yo creo que se está banalizando el nombre de Europa. Desde luego no es voluntad ni mía ni de mi grupo parlamentario el hecho de retirar una bandera en el momento en el que no nos gustan las decisiones que pueda tener de una manera política o económica ciertos dirigentes o ciertos gobiernos. Expresión democrática a la ciudadanía, por cierto. Pero sí cuando se pervierten esos valores, esas defensas de los derechos humanos, que deberían ser la base sobre la que hemos construido Europa, y por lo menos estamos viendo que eso no se está cumpliendo y eso transgrede esa praxis de los políticos, de los dirigentes o de la parte institucional de lo que conocemos por Europa y de la que también evidentemente nos sentimos parte. Por eso en ningún momento propondremos una retirada de bandera en esas circunstancias. Sí, en cambio, y por eso digo que no es banalizar, sino darle una importancia doble, un gesto que en su simbolismo no deja de ser también un gesto terriblemente emocional de cara a que yo me puedo sentir europeo, lo soy y además defiendo un pensamiento europeísta y por eso reivindico con esa retirada el momento en el que a mí no me dé vergüenza que la Unión Europea, en nombre de la Unión Europea y por tanto en mi nombre, esté vulnerando los derechos humanos de tantos y tantos refugiados. Y ahí voy a que, desde luego, desde mi punto de vista, no es una banalización, sino un uso adecuado y con el simbolismo que se le quiere cargar. Sobre ese punto en concreto de los refugiados, compartiendo lo que antes decíamos, que efectivamente son unos ciudadanos a los que hay que dar una respuesta porque están siendo masacrados en sus países, por cierto, exactamente igual, no igual, pero en algunas cuestiones parecidas, que se están masacrando derechos básicos de ciudadanos en países como Venezuela, en países como Cuba, que van algunos que quitan la bandera europea aquí, van luego enseguida a hacerse los adalides de aplaudir regímenes como los que estamos viendo, porque eso es así. Pero dicho esto, que estoy totalmente de acuerdo en que no podemos consentir como instituciones ya no europeas sino mundiales lo que está ocurriendo en esos países y cómo están haciendo imposible la vida de la gente, porque la gente no puede vivir ahí, tiene que huir, y es una desgracia para esa gente tener que vivir así en sus países y tener que huir, que desde luego no es un plato de buen gusto. Creo que también es importante pensar en la otra arista, o sea, hasta qué punto y dónde llega esa capacidad de Europa de absorción. ¿Qué riesgos tiene alguna política migratoria o de absorción de ciudadanos, etcétera? Hay unas aristas que son, pues quizá políticamente incorrectas, pero que se deben medir también, y desde luego yo vuelvo a decir que me parece que la Unión Europea ha estado absolutamente desacertada en las políticas que ha tomado, y lo de Turquía del otro día es que ya ha sido una vergüenza para toda la Unión Europea. Decía José Miguel que al final es un golpe de efecto la retirada de la bandera. Hablábamos la pasada semana en este mismo foro, en este mismo programa, de qué se puede hacer cuando las instituciones, cuando regiones como la nuestra, la ciudadanía, la clase política, mostráis una opinión bastante conjunta en que se debieran dar otros pasos. ¿Qué se puede hacer cuando la Unión barre hacia un lado y muchas veces la ciudadanía y los gobiernos van hacia otros, ¿no? ¿Cómo decirle a la Unión, nosotros queremos contribuir de otra manera? ¿Qué recursos puede tener nuestra comunidad a la hora de acoger esos refugiados que siguen amontonados, hacinados, congelados en las fronteras europeas? José Miguel, ¿se puede hacer algo más? Bueno, antes de contestar a esa pregunta, quiero hacer un comentario sobre el turismo fotográfico que comentaba Sergio, no sé, gente que se va a Venezuela y a Cuba, no sé a quién se refería. Pero aquí hemos visto también otras personas que hacen turismo fotográfico, en España, el rey emérito. El rey emérito, que lo tenemos jubilado, que ha sido rey durante tantas décadas, pues iba muchas veces, por ejemplo, a un país tan democrático como Arabia Saudita a hacerse fotos con sus amigos, los jeques del petróleo, a un país que lapida a mujeres, que crucifica homosexuales, en fin, que hace estas cosas tan... Sí, pero el rey, el jefe del Estado durante 30 años en España. En fin, lo digo por lo del turismo fotográfico. Ni se lapida ni se crucifica a nadie que yo sepa en Venezuela o en Cuba, pero allí donde se iba el jefe del Estado, donde iba el jefe del Estado a hacerse fotos, sí.
Y en relación a lo que dices, pues claro, pero es que, por supuesto, que es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, de la ciudadanía, de la sociedad, movilizarse, defender esos valores democráticos, esa Europa, con esas referencias fundamentales, en su modelo, en su gestión. Pero claro, el problema que tenemos aquí es que eso se complica y se hace muy difícil cuando los mensajes que se dan desde las instituciones centrales de Europa, desde los gobiernos, no son coherentes con la defensa de esos valores. Claro, entonces es más complicado, y es lo que he dicho antes. Si aquí, vamos a ver, si aquí va un presidente del gobierno español, o griego, o italiano, y le dice a la troika, oye, que es que lo que me estás diciendo del déficit, que mira, que no, chico, pues en fin, te enteras porque te voy a mandar lo que te voy a mandar. El Banco Central Europeo te va a cortar la financiación y vas a ver. Y no se andan con chiquitas. Y aquí un presidente de un Estado europeo como Eslovaquia dice que el problema europeo es la invasión de los musulmanes, y a ese señor no se le llama al orden. No se le llama al orden, con lo cual se está alentando, se está permitiendo, no que ciudadanos, sino que gobiernos hagan una praxis, un discurso que es que lo que hace es promover todos esos conceptos profundamente antidemocráticos, xenófobos, excluyentes. Entonces, no nos engañemos. Por eso mismo, José Miguel, creo que es un error que no comparto la expresión de la retirada de la bandera, porque tendría que ser lo contrario. Tendría que ser absolutamente lo contrario, porque tenemos que reivindicar más Europa desde los valores de Europa, desde los valores de solidaridad, de derechos humanos, de compartir un espacio de convivencia democrático. Claro. Pero eso es lo que tenemos que reivindicar, y desde luego eso no se reivindica quitando la bandera. No se reivindica quitando la bandera, porque entonces la bandera es propiedad de alguien, está diciendo que es propiedad de alguien con el que no compartimos sus decisiones. ¿Cómo se hace ver entonces a las instituciones europeas en desacuerdo de muchas instituciones regionales, nacionales? Se trasladó una declaración institucional que, como digo, la presentó el Partido Socialista, se trasladó diciendo que no compartíamos ese acuerdo que se había establecido entre la Unión Europea y Turquía, porque creíamos que, lo primero, no cumplía con el derecho internacional y que desde luego no respetaba los derechos humanos. No, si no recuerdo. Y otra forma de denunciar eso es la decisión de la bandera. Otra forma. Pues a mí me parece que lo que tenemos que reivindicar es los valores que representan esa bandera. Por supuesto, evidente. Bueno, hasta aquí el tiempo para abordar este asunto. Vamos a hacer un alto para la publicidad y a la vuelta nos metemos en materia de otra propuesta que ha suscitado el debate político, la revisión de la ley de incompatibilidades. Se propone incluso retirar las cesantías y ampliar el plazo de incompatibilidad de 2 a 10 años. A la vuelta. Estamos de vuelta y ahora vamos a abrir un nuevo debate, esta vez en torno a la necesidad o no de revisar la ley de incompatibilidades, esa ley por la que se decide los puestos de trabajo que son incompatibles con el desarrollo de la actividad política una vez abandonado el cargo, o los que vienen a marcar las cuantías que como contraprestación a esas incompatibilidades cobran algunos altos cargos de nuestra comunidad. Pues bien, Podemos y EH Bildu registraban esta semana de forma bilateral, y decimos de manera bilateral los dos partidos en solitario, una proposición de ley para que se modificara esa ley de incompatibilidades de miembros del Gobierno, algo que no gustaba al resto de sus socios del cuatripartito. Tanto es así que Gero Abay pedía en la propia mesa y junta de portavoces que se retirara la iniciativa para que fuera pactada por las cuatro fuerzas. La propia EH Bildu reconocía que no era la mejor forma de proceder, y aunque Podemos y Bildu han mantenido la propuesta, se ha comprometido el grueso del cuatripartito a reunirse en las próximas semanas para pactar un planteamiento en común a 4 en la comisión de seguimiento del acuerdo. Actualmente hay diferencias en relación a la retirada de las cesantías y a la posibilidad de ampliar de los 2 actuales a 10 años el tiempo de incompatibilidad, algo que parece no gusta ni a Izquierda Esquerra ni a Gero Abay. Creemos que es un tema que ha estado, por así decirlo, paseando de mesa en mesa, y al final, pues la manera, yo creo que ha sido desatascarlo con esta situación en la que yo creo que no nos, por lo menos a las cuatro fuerzas que apoyamos al gobierno, no nos beneficia, y hay que ser honrados y reconocer que no son las formas de presentar este tipo de iniciativas cuando tenemos un compromiso de que esto se haga de forma consensuada, y por lo tanto a mí no me duelen prendas en reconocer esto. Hemos solicitado la retirada, que finalmente no ha sido tal, pero bueno, como bien ha explicado ahora mismo Adolfo, se abre un proceso en el que sí se ha conseguido el compromiso de trabajarlo entre las cuatro fuerzas, de que se dé el debate que evidentemente todas y todos habéis podido comprobar se tiene que dar, porque no hay posiciones claras conjuntas, ni siquiera hay posiciones claras individuales.
Vamos a introducirnos en este asunto. En primer lugar, les explicaremos que, como ustedes bien saben, sobre todo los que nos siguen, los distintos grupos parlamentarios van rotando en este plató al que solamente asisten 4 de las 6 fuerzas con presencia en el Parlamento, y hoy precisamente no estaba prevista ni la participación, porque así lo establece la rotación pactada, ni Podemos ni H. Bildu, pero escucharemos sus posicionamientos en este sentido a lo largo del debate. Bueno, en primer lugar, preguntar a los socios del cuatripartito. A la otra parte, Geroabay mostraba su malestar porque haya sido de manera bilateral, a 2, la proposición de algo que debía haber sido pactado, dice Geroabay de antemano. Eso es, sí. Ya se estableció en parte por el cuatripartito que las proposiciones de ley, la manera de presentarlas deberían ser consensuadas entre los 4 partidos que formamos o que sostenemos al Gobierno, y en este caso no se ha dado de la manera que habíamos pactado, y por tanto no compartimos la forma en la que se ha hecho esta iniciativa. Y como también indicaba en el vídeo que acabamos de ver el portavoz de Euskal Herria Bildu, existe ese malestar o ese sentimiento de no haber procedido en cuanto a norma, pero lo que no es menos verdad es que sí existe un fondo en el que debemos debatir, en el que debemos de entrar, y sobre todo en el que es evidente que existe un desacuerdo sobre cuáles deben ser los términos en los que desarrollar esa nueva ley de incompatibilidades, que más allá de que podemos estar de acuerdo en que se puede revisar, la actual ley creo que es del año 96, y desde luego ha cambiado tanto la percepción de la política como el acceso a ella, sobre todo en estos últimos tiempos, y sí que queremos procedente el darle una revisión, y para ello sí que tenemos un punto de partida, un punto de arranque que está en el mismo acuerdo programático en el que se contempla la revisión de ese código ético y de incompatibilidades para el buen gobierno, y estaremos dispuestos a hablar y a poner encima de la mesa cada uno su posicionamiento para que se dé esa revisión, pero en el momento en el que haya un consenso entre 4 por lo menos, porque también entiendo que es un punto que puede interesar a otros partidos que forman el Parlamento de Navarra. Ahora entraremos a abordar qué es el contenido, la retirada o la reducción de las cesantías, la ampliación de los plazos de incompatibilidad, pero ¿qué le pareció a Izquierda Esquerra esta forma de proceder de H. Bildu y Podemos? Decía Adolfo Araiz que el asunto iba de mesa en mesa, que sí, se iba a trabajar, pero finalmente, no sé si dando un golpe sobre la mesa ha sido la manera de que entre en la agenda, ¿no? Bueno, con nosotros no está acordada esta proposición y bueno, sí estamos dispuestos a sentarnos y a hablar sobre ella, los 4 grupos del cuatripartito, como decía Joaquín, y también con voluntad de hablar sobre esto con el resto de grupos, porque cuanto más consensos tenga estos temas, mejor. Por lo tanto, no está acordada con nosotros y voluntad de hablar y de acordar. A partir de ahí, vamos a ver, las incompatibilidades que tratan de regular. Pues prevenir prácticas corruptas, eso es lo que pretende. Es decir, que una persona que ha desempeñado un alto cargo no se aproveche del conocimiento, de los contactos que en el desempeño de su función pública haya podido obtener en beneficio propio de forma ilegítima. De eso se trata. Entonces, bueno, yo creo que ese objetivo es compartido evidentemente por todos y el tema es hacer una buena regulación de ello. Aquí se nos plantea 2 cosas que nosotros no las hemos acordado, insisto, y hay que hablarlas, de 2 a 10 años. ¿Por qué 10 años? Ahora vamos a entrar, si te parece, José Miguel, en ese aspecto. Terminamos el asunto de la manera de proceder y quiero entrar un poquito a explicar a los espectadores en qué se quiere modificar esa ley, al menos en la propuesta. Sí, pues yo, con lo que estaba diciendo José Miguel Nuín, es que a mí me parece un disparate tocar este asunto y me parece un disparate, sobre todo hacerlo con la manera demagógica que algunos pretenden hacerlo, porque si al final creo que la política está más sabida que nunca de profesionales. Y creo que es un clamor en la sociedad que cada vez haya más profesionales que vengan a la política. Bueno, pues cada día lo ponemos más imposible para que nadie que tenga un trabajo en cualquier sitio pueda dejarlo para venir a la actividad pública. Porque le hacemos que sea absolutamente incompatible con mantener su trabajo en ese momento. Le hacemos además que no pueda volver a trabajar a una empresa con la que haya firmado un contrato en el gobierno ahora durante 2 años. Pero es que a lo mejor lo ponemos en 10. O sea, ya me dirás tú qué profesional va a dejar de trabajar en aquello de lo que sabe para venir al gobierno y luego no poder volver a aquello en lo que sabe. Y encima queremos que esa obligación que le impedimos de no trabajar en aquellos temas en los que ha trabajado como gobierno, encima no se lo paguemos.
Claro, entonces es que no va a haber quien venga a la política. Déjeme, señora Chivite, antes de darle el turno de palabra, que expliquemos un poco cuáles son los contenidos del planteamiento que han propuesto Podemos y H. Bildu, que veremos en qué queda, porque tiene que ser pactado, puede cambiar completamente, pero lo que se propone en principio es retirar las cesantías y ampliar el periodo de incompatibilidad, como decimos, de 2 a 10 años. Además, hay otros aspectos que han quedado sobre la mesa a debatir, como las puertas giratorias o que incluso los responsables políticos tengan que cobrar el paro, algo que ahora mismo no se puede cuando dejen el gobierno. La propuesta de Podemos y H. Bildu pivota sobre 2 aspectos: que desaparezca el pago al que tienen derecho los altos cargos del gobierno al dejar el puesto, la denominada cesantía, por la que pueden cobrar hasta el 80% del sueldo que percibían si no tienen un nuevo empleo, o la diferencia del nuevo sueldo a esa cantidad. Además, proponen la desaparición del 25% de complemento salarial en el caso de los funcionarios. En su momento se les estableció de por vida un complemento del 25%. Yo, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo. Nos parece excesivo que alguien, por el mero hecho de haber estado ocupando un alto cargo, tenga un complemento ya establecido sobre su nivel, sobre el nivel que ocupa, de un 25%. Determinadas personas, por el hecho de haber sido alto cargo y que después o bien son parlamentarios o vuelven a su actividad anterior, siguen cobrando estas cesantías, creemos que este derecho, que nace con vocación de compensar esta restricción, se convierte en un privilegio innecesario, prolongación del cargo que se ostentó en su día. Además, pretenden ampliar a 10 años, ahora son 2, el plazo por el que tienen limitada su actividad profesional, no pudiendo desarrollar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución, algo que el resto de fuerzas considera desprestigiaría a la clase política. Entendemos que a lo que nos aboca es a que en altos cargos y en puestos de esta índole lo único que tengamos sean políticos profesionales, funcionarios o ricos. Quien va a ejercer la política son o los funcionarios o personas que no tengan necesidad de volver a su puesto de trabajo anterior. Porque claro, durante 10 años no poder volver a un puesto de trabajo... Demagogia a la justa con estas cosas. Hay una ley aprobada que nosotros impulsamos. Yo no cobro esa cesantía y soy un alto cargo. Bueno, a partir de ahí la ley dice lo que dice y si se quiere cambiar la ley, que se ponga encima de la mesa. Absolutamente populista y demagógica, pretende quitar valor a la actividad política. Sobre la mesa la posibilidad de que los miembros y altos cargos puedan cobrar el paro cuando dejen su puesto, una opción que ahora mismo no existe. Cuando cesan y si no tienen un empleo, pues hayan podido cotizar por desempleo y tengan el derecho al desempleo como el resto de trabajadores. Eso es lo racional. Hasta ahora ha sido imposible. También a debate si estas medidas deben hacerse efectivas a futuro o se deben aplicar de manera retroactiva, afectando a las personas que ya las perciben. Bueno, queremos explicarles también a los espectadores qué son exactamente las cesantías. Son percepciones económicas para compensar a quienes por incompatibilidad no pueden volver en determinados puestos de trabajo durante 2 años por haber desempeñado cargo público. Pueden cobrar el 80% de su salario como dirigentes durante un máximo de 2 años. A datos de diciembre del año pasado, 15 exaltos cargos del gobierno anterior, el de Yolanda Barcina, cobraban por este supuesto lo que supone entre 60 y 70.000 euros al mes a las arcas forales. Además de directores generales, cobran cesantía 5 exconsejeros: Marta Vera, Lourdes Goicoechea, José Iribas, Javier Morrás, que cobran unos 5.000 euros al mes, y en el caso del que fuera portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniain, percibe 1.200 euros de cesantía porque cobra su sueldo de parlamentario y además esa cantidad en concepto de complemento, porque el sueldo del Parlamento es inferior a lo que cobraba o lo que cobraría por la cesantía completa. Por cierto, que hasta el año pasado se podía cobrar la cesantía completa y las dietas como parlamentario, algo que cambió. Queríamos explicar este asunto porque muchas personas se oyen y no entienden muy bien en qué parámetros se mueve la ley. Partido Socialista. Bueno, primero por las formas, ¿no? Empezando por las formas, que era el inicio del debate. Yo, sinceramente, lo que le pido al cuatripartito, oye, que sus desavenencias internas no afecten al normal funcionamiento del Parlamento. Es decir, que si primero tienen que acordar algo, que lo acuerden. Y que no, bueno, pues luego presenten, luego vemos a ver si lo presentamos, si no lo hacemos. Bueno, a mí me parece que las cuestiones internas, pues que las solucionen ellos y que no afecten, como digo, al normal funcionamiento del Parlamento. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Nuin en lo que hemos podido ver ahora mismo. Yo creo que el tema de las cesantías podría ser modificado porque los altos cargos coticen por prestación al desempleo y que cuando se les acabe su puesto de responsabilidad tengan una prestación por desempleo como el resto de los trabajadores y de las trabajadoras por cuenta ajena.
Y yo creo que legalmente es un tema un poco complicado, pero creo que sería lo deseable. No solo para los altos cargos, sino también lo podríamos plantear, por ejemplo, para los parlamentarios y para las parlamentarias. En eso yo creo que el Partido Socialista va a estar de acuerdo. Ahora bien, lo que no estamos de acuerdo es con ampliar las incompatibilidades de 2 a 10 años. Y ahí yo coincido con lo que ha dicho la portavoz de Geroabe, como se ha visto en mis declaraciones. A ver, si lo que queremos que a la política vengan personas, en muchos casos a la política o a determinados puestos, personas que tengan un amplio conocimiento en el sector privado, por ejemplo, me invento, pues del sector de la agricultura, ¿no? Que vengan de una empresa, que vengan a tomar una responsabilidad de director o directora general de agricultura y que luego posteriormente no le dejemos volver hasta dentro de 10 años. Pues es que no va a venir nadie. Pero es que el que venga no se va a querer ir. No se va a querer ir porque, claro, es que no va a tener a dónde ir. No va a tener a dónde ir porque su experiencia no va a encontrar un puesto de trabajo porque va a ser absolutamente incompatible. Por lo tanto, yo que mi planteamiento y el planteamiento del Partido Socialista es que a la política estemos durante un determinado periodo de tiempo, porque es bueno que en la política haya gente que venga y que se vaya. Creo que esto no sería positivo, ni para que vengan ni para que se vayan. Le quitaba antes el turno de palabra, perdona Sergio, a José Miguel, porque entraba un poco al contenido. ¿En qué márgenes se movería Izquierda Esquerra, por ejemplo, en la ampliación de esos plazos de incompatibilidad? ¿Le parece que está bien en los 2 años más actuales? ¿Habría que ampliarlo? Bueno, vamos a hablarlo. El compromiso que tenemos es sentarnos y hablarlo. Nosotros queremos saber por qué se establece esa propuesta, con qué criterios. La eliminación de las cesantías sin ninguna alternativa no lo entendemos, sin ni siquiera haber asegurado, por ejemplo, que la alternativa del desempleo se pueda articular a través de los convenios, que es complejo jurídicamente, pero que sería una solución que nosotros creemos que habría que daría una solución mucho más clara y transparente a estos casos. Y por lo tanto, bueno, pues estamos dispuestos a hablar de todo eso. Vamos a ver, hay cosas que, en cambio, pues bueno, que creemos que pueden tener cierto sentido. Una de las cosas que comentaba, por ejemplo, en los vídeos que hemos visto el señor Araiz, si un funcionario ocupa un puesto de alto cargo, luego tiene un complemento en toda su vida laboral del 25%. Bueno, pues no parece que esto tenga mucho sentido. Bueno, pues ese elemento estamos dispuestos a hablarlo. Como por ejemplo, la pasada legislatura, pues digo, porque había cosas que desde luego nosotros creemos que no se justificaban. La pasada legislatura, si un funcionario ocupaba un alto cargo, luego, cuando cesaba como alto cargo, podía estar 2 años sin incorporarse a su puesto de funcionario y cobrando la cesantía, cuando tenía su puesto de trabajo a disposición para incorporarse al día siguiente. Efectivamente. Quiero decir que había cosas que se han ido mejorando y pero si en eso estamos de acuerdo. Exacto. El tema del 25%, yo creo que también es una cuestión que se puede abordar. Y lo demás, pues queremos hablarlo. Ahora, el planteamiento tal cual, de aumentamos a 10 años, quitamos las cesantías, no damos ninguna alternativa, pues por eso no hemos firmado esta propuesta y no hay acuerdo. Evidentemente, que vamos a estar absolutamente de acuerdo en lo que sea, en mi opinión, sensato. O sea, es sensato que alguien que es funcionario, cuando deje la política, vuelva a su puesto y gane lo que ganaba como funcionario. Absolutamente sensato, y seguramente en esa modificación no vamos a tener ningún problema, vamos a estar de acuerdo. Exactamente igual que era una insensatez que alguien antes pudiera sumar salarios. Una insensatez. Y se corrigió. Y hoy no puede hacer eso. Ni que un funcionario o alguien con una excedencia normalizada... Por cierto, Sergio, que sucedió la pasada legislatura y que no quisisteis eliminar con efecto retroactivo, con lo cual la pasada legislatura se siguió cobrando en esa situación. Ahora ya no, pero la pasada legislatura sí. Que podemos estar muy de acuerdo en muchas cosas, pero que por suerte esas cosas se han eliminado. Pero estamos en un punto en el que yo estoy de acuerdo con lo que decía María, y lo decía yo también al principio, donde es imposible que profesionales vengan a la política. Primero porque es una actividad que no solo está absolutamente denostada, sino que cada día nosotros mismos nos encargamos de denostarla más. Entonces, ya, aparte es un desprestigio para alguien de la vida profesional venir a la política. En segundo lugar, la actividad parlamentaria, por ejemplo, debería ser absolutamente compatible con el ejercicio profesional a la vez. Y hoy es absolutamente incompatible. Déjame que acabe. Déjame que acabe. Déjame que me quede el argumento. Quiero decir que, obviamente, el reglamento lo permite, pero la realidad lo impide. Porque teniendo un pleno cada semana y 4 comisiones al día, no hay empresa que aguante eso, porque te obliga a una excedencia forzosa al minuto 1. Y por tanto, eso es una realidad que hace incompatible la vida parlamentaria con la vida profesional. Si estás planteando bajar la intensidad del trabajo parlamentario, si eso tampoco es una alternativa. Claro. En todo caso, yo creo que lo que no hay que perder de vista cada día es más difícil en conjunto, por una serie de cuestiones, que un profesional venga aquí.
Y que si en lugar de facilitar que un profesional venga aquí, lo que hacemos es seguir poniendo chinas en el camino, pues va a hacer que en política solo podamos estar los que somos políticos, o que si viene un profesional, lo que decía María, no se vaya nunca de aquí. Vale, creo que nosotros no hemos firmado esa Creo propuesta. que eso ha quedado claro, y como ninguno de los que estáis en la mesa habéis firmado la propuesta, quiero darle voz a los firmantes para que ellos también expresen de alguna manera los argumentos que les han llevado a registrar esta iniciativa. Escuchamos al portavoz de EH Bildu y a la líder de Podemos. Según datos del Gobierno, solo en diciembre se abonaron 58.609 euros en materia de cesantías, es decir, esta cuantía aproximada es mensual, porque existe una quincena de exaltos cargos de UPN que siguen cobrando mensualmente entre 3.600 y 5.378 euros. Valorar hasta qué punto es necesario que una persona, por el mero hecho de haber sido exalto cargo, tenga derecho a cobrar una cesantía que tiene por objeto compensar las restricciones de acceso a la función privada cuando sigue, por ejemplo, en la función pública, como parlamentario, por ejemplo. Que sean 10, que sean 7 o que sean 3 años, no sé si es lo más importante. Lo importante es que haya un plazo en que personas que han estado al servicio de la Administración, sobre todo, no puedan ni aprovecharse de la información que obtienen cuando trabajan para la Administración o han desempeñado altos cargos para la Administración, para una futura actividad privada. Yo creo que eso es lo importante. Y en segundo lugar, como digo, está el debate hasta qué punto pues esa imposibilidad genera un derecho. A mí me sigue pareciendo que hay personas que están cobrando en estos momentos cesantías, pues que, bueno, no sé cómo decirlo, pero me parece que están aprovechándose de una situación. Palabras de Adolfo Araiz. La propia Laura Pérez se refería incluso al caso de Yolanda Barcina y el acceso a ese contrato por Movistar Plus, que no es incompatible con su cargo de expresidenta del Gobierno de Navarra, pero que cuestionaban también desde Podemos. Es que al final, fíjese, si aquí no pueden venir profesionales, si alguien cuando sale de la política no puede trabajar en ningún sitio, no donde haya firmado contratos, sino que no le dejamos. A ver, efectivamente es que Yolanda Barcina, como otras muchas personas en España, ha sido presidenta de una comunidad autónoma, y eso le sitúa en un nivel profesional, pues obviamente alto, exactamente igual que un ejecutivo de una empresa, o exactamente igual que personas que han tenido mucha responsabilidad y que les ha tocado gestionar cuestiones importantes. Pero le voy a decir una cosa de lo que decía Laura Pérez. Yo creo que es importante, y lo decía antes también José Miguel, y yo estoy de acuerdo, es que este dinero no se paga porque sí. Este dinero se paga porque durante 2 años les obligamos a no poder ejercer la actividad de la que se supone que saben, porque si les hemos fichado a alguien porque era muy bueno en nuevas tecnologías y luego en 2 años no le dejamos volver al sector de las nuevas tecnologías, obviamente eso hay que compensarlo económicamente. Es por eso por lo que se la cesantía. Bueno, en todo María, caso, yo y creo después, que lo que no tenemos que perder de vista es el objetivo que yo creo que todos perseguimos, ¿no? Que es un poco por represtigiar la política, que haya ejemplaridad en los cargos públicos y prevenir pues, cualquier tipo de caso de corrupción. Yo creo que en esos objetivos todos estamos de acuerdo. ¿Con esta proposición de ley se consigue? Pues yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Y el tema de las cesantías, que quedaría solucionado en cierta medida con la prestación por desempleo, yo tengo que decir al respecto que las cesantías no solo es para compensar que luego durante los años, las cesantías son un sueldo en diferido. Sí o también, son un sueldo en diferido. Por tanto, creo que son modificables, desde luego por parte del Partido Socialista vamos a estar de acuerdo en modificarlo. Ahora bien, el tema de las incompatibilidades le tenemos que dar una vuelta porque ni represtigiamos la política, desde luego ni contribuimos a nada con el tema. Le quiero preguntar a Joaquín Castilla cuál va a ser un poco la postura que va a defender Geroabay, porque ahora tiene que salir un texto consensuado que a priori parece que va a ser muy distinto al que han propuesto EH Bildu y Podemos. Bueno, el texto que salga será el fruto de un acuerdo. Desde luego desde Geroabay no estamos de acuerdo, ya lo dijimos en el plazo de 10 años. Nos parece descabellado y desde luego ¿Por dónde podría ir el plazo que propone Geroabay? Los plazos que proponga Geroabay o que propongan otro, a mí personalmente no me dejan de parecer una cuestión meramente estética. Estemos hablando de 1, de 3, de 2 años. Y creo que entra dentro del ámbito de lo estético. Deberíamos ir a cuestionarnos o por lo menos a analizar, a calibrar cuál es el sentido de esas cesantías y de por qué existen y si realmente tiene una función que equilibra el castigo que se le da a ese funcionario al no poder ejercer su profesión, su oficio, aquel campo del conocimiento del que procede, o realmente también puede existir de manera en la que alguien accede a la política y cuando sale de ella se le pueda garantizar un periodo de transición en el que pueda vivir dignamente.
en cualquier manera, también consideramos que existen casos, ya que está regulado que no se pueda cobrar esa cesantía cuando se accede a empresa privada o pública, pero, como bien indicaba también el señor Araiz o la señora Pérez Ruano, se están dando casos en los que dentro del Parlamento de Navarra se están cobrando esa cesantía y creemos que debe ser algo a revisar. La postura de Geroabay no puede estar definida desde un primer inicio, sino que debe ser el fruto también de un debate, de un consenso y de un enriquecimiento mutuo, y por lo que veo en el que existe bastante acuerdo por parte también del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues parece que con esa idea de que se puede llegar a estar de acuerdo en algunos puntos, primero del texto del cuatripartito, veremos en qué queda, y después la oposición veremos qué dice. Estaremos pendientes. Nuestro tiempo ha terminado aquí. Les agradezco a los cuatro que nos hayan acompañado, además en esta fecha límite de esas vacaciones de Semana Santa que ya arrancan, así que muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes lo dicho, volveremos después de los días festivos, dentro de 7 días, justo aquí en Navarra en Abierto. Adiós.